Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. La realidad en la que ustedes viven está compuesta por vibraciones y energía. Los sonidos tienen vibración y tienen energía, los colores. Muchos de ustedes creen que esta realidad es como un sueño. Sin embargo, el mundo material es tan atractivo que les impide manifestar o sentir más esa parte espiritual. A ella acceden a través de los sueños, en donde visitan distintas realidades paralelas, vidas pasadas e incluso vidas futuras o recuerdos de otros lugares en otros planetas, en otros puntos y en otros espacios. Los colores, tales como los perciben ustedes, los seres humanos, tienen una frecuencia y un significado importante. En la metafísica humana se les han llamado los 7 rayos. Actualmente el rayo violeta tiene una importancia capital, puesto que está relacionado con el color violeta, que es la transmutación. La transmutación significa el cambio de todo aquello que ustedes desean deshacer, como si fuera echar a un fuego para purificarse. Heridas pasadas, karma, sentimientos dolorosos, negativos, duelo, dolor, miedo, frustración, procrastinación. Todo aquello que ustedes no deseen puede ser transmutado a través de la llama violeta. Esto es un título al que se le ha dado a esa energía. Esa energía, los humanos la relacionan con el Conde de Saint-Germain, puesto que este maestro ascendido se encuentra muy presente con los seres humanos, y de la misma manera en la que ustedes pueden llamar a sus espíritus guías, a sus ángeles custodios, como los llaman, a todas esas fuerzas, energías de la naturaleza, de sus vidas pasadas, de lo no físico, con los distintos nombres que ustedes les dan. Estas energías están dispuestas a ayudarles cuando ustedes los llaman. En este sentido, el Conde de Saint-Germain es un espíritu avanzado que está presente para ayudarles a ustedes, que si así lo desean, a mostrarles el camino para poder deshacer todo aquello que ustedes necesitan soltar en esta etapa de sus vidas. Algunos humanos hacen cierto tipo de trabajos, encendiendo velas de color violeta, cantando. Existen muchas maneras en las cuales ustedes se dan permiso para eliminar eso que ustedes ya no desean. Hay una canción que canta el canal que dice: yo soy la llama violeta transmutadora, yo soy la llama violeta en acción aquí y ahora, yo soy la llama violeta, yo soy el yo soy. Al reafirmar que ustedes son el yo soy, están accediendo a esa puerta divina que les conecta con Dios, pero no el Dios religioso que han encerrado en los lugares de piedra, ni el Dios por el cual han sacrificado muchas vidas y mucho dolor. El Dios, la fuente creadora, de la cual todos somos parte. Sin embargo, al estar aquí en la tierra, los seres humanos olvidan esa parte de su divinidad, y ustedes, al acceder a través de la llama violeta a quemar esa mundana humanidad que los arrastra en el dolor, acceden a esa parte divina que tienen ustedes, la cual les permite ver. Es por eso que es importante que ustedes convoquen a esos colores, energías sanadoras. Les hemos explicado que el rayo verde está relacionado con la sanación del cuerpo físico. Entonces, ustedes pueden conectarse, pueden ser con las energías de los colores de las llamas, como les llaman ustedes en metafísica, o simplemente con su esencia divina. Pueden solicitar la ayuda del Maestro Saint-Germain.
Pueden incluso solicitar simplemente la ayuda de su yo superior o de algún familiar que se encuentre en lo no físico, o de los elementales en la naturaleza. Existe mucha ayuda no física que está pendiente de ustedes. A los humanos se les hace difícil entender lo importante que son para todos nosotros. La Tierra es un lugar de contraste muy fuerte y solo los espíritus fuertes son los que están aquí en la Tierra viviendo en estos momentos y los que han vivido en vidas pasadas. Se necesita ser una alma muy fuerte para encarnarse en un ser humano. En algunos puntos de la galaxia se les conoce a ustedes como los amos o los maestros de las limitaciones, puesto que tienen tanto poder y sin embargo, al haberlo olvidado, viven rodeados y rodeadas de limitaciones económicas, limitaciones de salud, limitaciones de amor, limitaciones que en muchas ocasiones son autoimpuestas sin así saberlo, ya que ustedes, al crear su realidad con sus pensamientos y sus emociones, si no saben que lo hacen de esa manera, son fácilmente manipulables por las noticias o simplemente por lo que sucede a su alrededor, y ustedes olvidan que aquello en lo que enfocan sus pensamientos es lo que van a atraer. Este universo no conoce el no. En este universo en el que ustedes viven, solo existe la inclusión. Si ustedes dicen no quiero, por decir así, no quiero ser pobre, ustedes al decir no lo están cancelando, simplemente están diciendo quiero ser pobre, porque el no quiero ser pobre o sí quiero ser pobre es simplemente traer el concepto de la pobreza hacia sus vidas. Es por eso que nosotros les pedimos que aprendan a hablar simplemente de aquello que les gusta. Algo que es maravilloso en el ser humano es de que tienen la posibilidad de escoger siempre. Entonces escojan su lenguaje con sabiduría. Escojan las palabras que calientan su alma, que reconfortan a otros, no que asustan y hieren. En la medida en la que ustedes aprendan a ir escalando poco a poco a través del uso del lenguaje, sus vibraciones serán más altas. Y al ser más altas, sus pensamientos por consecuente serán pensamientos más agradables, más reconfortantes, y esto terminará por reflejarse en su realidad. Ustedes viven en una realidad que es un espejo y que les refleja quiénes son, en ese momento, qué versión de ustedes están viviendo en ese momento, en dónde están sus pensamientos. Hace algún tiempo, al canal le comentaron de un muchacho que fue golpeado brutalmente. Este muchacho es homosexual y quedó físicamente muy dañado. Hace poco volvieron a golpearlo muy fuerte. Este muchacho está repitiendo con distintas personas las mismas circunstancias porque está cargando dentro de sí mucho dolor, mucha frustración, mucho miedo. Y mientras siga cargando ese bagaje, circunstancias similares se le seguirán presentando. Cada uno de ustedes son los arquitectos y las arquitectas de su vida. La manera en la que pueden ver qué es lo que están creando es simplemente por ver qué están viviendo en estos momentos. Pueden usar la llama violeta si no saben por dónde empezar, simplemente para empezar por deshacerse de aquello que ustedes igual no saben qué es exactamente, pero saben que les daña. Entonces convoquen la llama violeta. Su espíritu, en el mundo en el que viven, sabrá identificar qué es lo que ustedes necesitan en esos momentos. No existe una pastilla para que les sane todo. Es por eso que al ustedes convocar la llama violeta y decirse: espíritu,
Yo necesito sanarme, yo necesito crear una realidad en donde yo sea más próspera, más feliz, más abundante, con mayor dinero, con mayor amor, más sana, más sano. Muéstrame el camino a través de la llama violeta. Entonces su espíritu les irá poniendo como piedritas en el camino para que puedan crear un puente, no para detenerles. Al contrario, esas piedras serán firmes para que sus pies pasen por ellas y no se detengan ante las corrientes. El mundo en el que están viviendo ustedes es un mundo muy perturbado en estos momentos. Olas de violencia seguirán apareciendo en distintos puntos del planeta, porque están destinadas por la energía negativa que está dando pelea y quieren causarles miedo. Ustedes, al caminar firmes por ese puente de piedra que ustedes mismas y ustedes mismos están creando, están abriendo un camino en la oscuridad, en donde nada ni nadie podrá vencerles si ustedes no se lo permiten. No entreguen su poder a nadie, no entreguen su mente ni su miedo a nadie. Recuerden el poder del yo soy. El yo soy engloba ¿qué son ustedes? ¿Yo soy tristeza? ¿O yo soy abundancia? ¿Yo soy salud? ¿Yo soy felicidad? ¿Qué es lo que son? ¿Cómo se definen? Ya es hora que dejen de definirse por lo que reciben de los demás y se definan en base a sus propios términos, en base a lo que saben que pueden llegar a ser. La llama violeta tiene distintos puntos y distintos aspectos que pueden ayudarles, sea a través del color de los alimentos que pueden ingerir, a través de las vestiduras, a través del sonido, a través de las velas, a través de la música, a través de la canción. Cada uno de ustedes debe de solicitar lo que es bueno y apropiado para cada uno de ustedes en estos momentos. Canalicen al Conde Saint-Germain. Canalicen a todas esas fuerzas no físicas, hadas de la naturaleza como algunos les llaman, para que les muestren el camino que ustedes por su realidad manifiesta no pueden ver. Y no teman. No importa cuán oscuro se vea el día o la noche, cuán larga pueda parecer ser. Ustedes están aquí con un propósito. No es casualidad que estén aquí en estos momentos, ni aquí escuchando este tipo de mensajes que les atraen. Es la luz dentro de ustedes que está luchando por emerger. Déjenla salir. Esa es la misión que ustedes vinieron a hacer. Independientemente de cuál sea el trabajo que hagan en esta vida, ustedes están en contacto con otros humanos que no saben lo que ustedes saben. No necesitan hablar con todos ellos y todas ellas. Si ustedes dejan brillar su propia luz, esta luz los atraerá y los tocará de alguna manera, para bien de la humanidad. Fin del comunicado.